tal? Muy buenos días, muchas gracias por estar en AR Noticias y de seguir el pulso de la sucesión presidencial. No se le olvide suscribirse, dar like y compartir. Y bueno, nosotros deseamos desde este espacio que nuestro compañero Juan Ayón se recupere pronto ante esta recaída que tuvo de salud y esperemos que muy pronto nos esté acompañando aquí en el pulso de la sucesión presidencial. Y como siempre vamos a hacer nuestro recorrido por las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional y comenzamos con el periódico El Universal, que destaca en su primera plana el día de hoy: no se produce aquí fentanilo, pero rompe récord de decomisos en México. En lo que va del gobierno federal de López Obrador, se han decomisado 4 toneladas y 31 millones de pastillas de opioide sintético. Otra de sus notas que destaca El Universal: Claudia va directo a las urnas con 20 puntos de ventaja sobre Xóchitl Gálvez. Vemos aquí esta encuesta, Claudia con un 54%, por Morena, PT, Partido Verde, Xóchitl Gálvez con un 34%, con PAN, PRI, PRD y Jorge Álvarez Maínez con un 12%. También destaca algunas encuestas, por ejemplo, Armenta arrasa en Puebla de cara a los comicios con un 56%, sobre un 38% de Eduardo Rivero y un 6% de Fernando Morales de Movimiento Ciudadano. Livia García lidera preferencia electoral en Guanajuato con una amplia ventaja de un 53.7% sobre Alma Alcaraz de Morena con un 40.9% y Yulma Rocha con 5.4%. También destaca El Universal: eligen proyecto más caro para el archivo agrario. El dólar en 17,7 centavos. Es lo que destaca El Universal en su primera plana. Y vámonos rápidamente al Reforma, porque destaca en su primera plana: se disparan precios de energía eléctrica. Supera 30,000 el megawatt hora cuando el promedio ronda los 3,000. Imagínense nada más, vaya que se disparó el precio de la energía eléctrica. Lo hemos visto, muchos apagones. Lamentablemente esto ha afectado también pues a muchos ciudadanos, que es difícil, ¿no?, esta situación, y más en estas zonas donde luego restablecer el suministro eléctrico pues es más complicado. Vemos esta nota, también indaga la FGR por evasión al hermano de Samuel. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO Federal, investiga a Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del gobernador emesista Samuel García, por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y otra de sus notas, esto que ha sido todo un tema el día de ayer, truena Alito contra Del Mazo, es un traidor y un timorato. Vemos ahí a esta ex candidata a la gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, que el día de ayer en una carta dio a conocer que se cambiaba de bando, y apenas en febrero la vimos con Xóchitl Gálvez apoyando la campaña, la vimos ahí en algunos videos, y de repente, pues ¿qué cree? Que siempre no, y ya está con Claudia Sheinbaum. Veremos cómo termina esto. Eso pues fue un golpe bajo para Xóchitl Gálvez. Quién sabe qué le prometieron a Alejandra del Moral, pero hoy por hoy ya está en Morena. Y recordemos que en su momento también se le acusaban de actos de corrupción. En algún momento se le señaló de cuestiones inmobiliarias, donde pues era todo un escándalo. Pero bueno, ya sabemos que cuando se van a Morena, pareciera que todos los escándalos de corrupción pues ya no se tocan y de inmediato desaparecen. Eso es lo que destaca el Reforma en su primera plana. Y vámonos a la jornada, porque en su primera plana desata ola de repudio mundial. Netanyahu bombardea civiles en Rafah. Fue un trágico error. Imagínense nada más esto, que desafortunadamente no termina, que es el ataque a estos campamentos, a estos hospitales donde hay mujeres, donde hay niños, y que sigue siendo pues todo un tema. Y el señor solo dice: fue un trágico error. Así de grave la situación. Otra de sus notas: estoy en mi cama de muerte. Javier Batis, ícono del blues y el rock en México desde hace 65 años, se sincera en entrevista para este diario La Jornada: estoy muy bien de mi mente, pero el cuerpo no me funciona ni un gramo. Hace un par de meses fui hospitalizado. Otra de sus notas: Semarnat compraron hectáreas a precios irrisorios. Con los Joaquín Codwell se iniciaron anomalías en terrenos de Vulcán. La empresa estadounidense asegura estar dispuesta a una solución negociada con el gobierno de México.
Y vámonos rápidamente a Milenio, porque el Milenio en su primera plana destaca: saturan el Instituto Electoral Capitalino a golpe de quejas. La guerra de denuncias entre candidatos en la capital del país ha saturado el Instituto Electoral de la Ciudad de México y convirtió estas elecciones locales en las más litigiosas de la historia reciente, asegura la consejera Erika Estrada, presidente de la Comisión Permanente de Quejas, quien además advierte que los partidos utilizan la presentación masiva de acusaciones como una estrategia política para jugar con las cifras y presumir sobre el electorado número de inconformidades que han presentado. Otra de sus notas: en promedio las encuestas son certeras. Eso dice este diario. Solo 1 de cada 5 dio como ganador a un candidato diferente entre el 2018 y el año pasado. Vemos en su primera plana: en El Mundo, España financia defensa de Ucrania. Vamos a estar con Ucrania todo el tiempo que haga falta hasta que se garantice su libertad, su integridad territorial y se respete su soberanía nacional. Así lo expresó el presidente español Pedro Sánchez. Pemex cayó 16% el robo de combustible en enero y febrero. Petróleos Mexicanos informó que durante los primeros 2 meses del año el número de ataques a su red de ductos, también conocido como el huachicol, alcanzó los 2.313 reportes, es decir, una baja de 465 tomas clandestinas respecto al mismo periodo del 2023. Y por último, vámonos al Excelsior, porque también destaca: condenan agresión en Rafah, 9 estados claves en relevo de la presidencia. Con más de 40 millones de votantes potenciales, las entidades donde se renovará gubernaturas el próximo domingo concentran 40% del padrón electoral. No cabe duda que es una elección histórica. Y pues hasta aquí nuestro recorrido por las primeras planas. Ahora sí, vámonos a la información, porque justo en los últimos días el pulso de la sucesión presidencial se llenó de lodo, y es algo que ya lo hemos comentado en este espacio y que también usted lo ha visto allá afuera en las redes sociales, en otros espacios. Y pues esto porque continúan las descalificaciones, los insultos, las mentiras de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México en voz de su candidata Xóchitl Gálvez. Por su lado, la representante de Sigamos Haciendo Historia, la oficialista Claudia Sheinbaum, rema y fuerte para salvar de la derrota a Rocío Nale en Veracruz y a Clara Brugada en la Ciudad de México. Hemos visto estos eventos donde pues Claudia Sheinbaum les está brindando todo el apoyo. Y y un caso que sucedió ayer, ya le comentaba, la ex candidata derrotada en el Estado de México, Alejandra del Moral, quien en febrero, como ya le comentaba, también se retrató con Xóchitl Gálvez y que ayer difundió una foto con Claudia Sheinbaum. Y pues esto es un claro ejemplo de lo que hemos visto de nuestra clase política siempre. Esto no es novedad. Este chapulineo en su máxima expresión de una priista hacia las filas guindas de Morena. Y Jorge Álvarez Maínez, después del accidente que sufrió su equipo y seguidores de Nuevo León, donde pues lamentablemente se registraron 9 personas fallecidas, se atrasó o despuntó en los números. Ahorita lo vamos a ver, porque justo ya estamos a unos días para que esto concluya, para que ya se terminen las campañas electorales. Y justo también tenemos aquí a nuestro invitado del día de hoy. En unos momentos más tendremos ya la llamada, porque es muy interesante lo que ha pasado ya al final de estas campañas, donde, pues, como le comentaba, se han tirado con todo. Gracias. Y ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos en la línea telefónica a nuestro invitado José Luis Camacho, creador del Handicap Presidencial. Muy buenos días, José Luis. Muchas gracias por estar en tu espacio AR Noticias, en el pulso de la sucesión presidencial. Buenos días, pues el gusto es para mí y es un privilegio compartir algunas opiniones con ustedes. Muchísimas gracias, José Luis, el creador del Handicap Presidencial, que cada 6 años publicas, y es una fuente inagotable para saber cómo va este tema de la sucesión presidencial. Y pues platícanos un poco cómo ves al cierre las campañas electorales, donde pues ya lo comentaba hace unos momentos, muchas descalificaciones, una guerra de lodo interminable.
¿Qué es lo que nos puedes comentar hasta estos momentos, al cierre prácticamente ya de las campañas? Pues mira, efectivamente mañana es el último día en que los candidatos a cualquier cargo de elección popular pueden hacer campaña. Y han aprovechado estos últimos días pues para efectivamente realizar unas campañas calificadas como guerra sucia. Es lamentable que existan un 90% de ataques entre los candidatos, ¿verdad? Contra un 10% de propuestas en promedio en una ponderación de las apariciones desde los candidatos a la presidencia de la República hasta los candidatos a las diferentes gubernaturas que estarán en juego. Es una guerra sucia que pues desgraciadamente ahora con la posibilidad del manejo de las redes sociales se ha incrementado, y creo que eso es algo que en un momento determinado lo hacen pues algunos para desincentivar el voto de los ciudadanos, y otros pues para orientar el voto de los ciudadanos en el sentido de que la persona que es agredida o descalificada pues no merece que voten por ellos. Pero yo creo que las tendencias, ¿verdad?, de acuerdo pues a los especialistas en lo que se refiere a la conducta preelectoral del ciudadano, dicen que quien tomó una decisión 15 días antes del día de la jornada electoral, muy difícilmente será una decisión que cambie por algún factor que se presente, sea guerra sucia o sea una información que desconocía y que lo pueda llevar a otro tipo de decisión que la que ya había tomado. Claro. José Luis, me gustaría mucho que nos compartieras en este espacio con la gente que nos sigue. ¿De dónde salen estos nombres? ¿Cómo calificas a los jugadores políticos? ¿Y cuál es la posición de cada uno de los competidores? Porque tu hándicap presidencial es muy famoso. Nombra científica a Claudia Sheinbaum, rebelde a Xochitl Gálvez, el compadre a Jorge Álvarez Maínez. Pero ¿cuándo te surgió esta idea de crear el hándicap presidencial y esta forma tan jocosa que narra sus características de los competidores y los dueños de la cuadra? Incluso en algunas ocasiones hablaste de un caballo negro que en esta ocasión no hubo. Pues sí, en esta ocasión no hubo. Fíjate que el hándicap presidencial pues fue una idea de cuando Luis Enrique Mercado era, que en paz descanse, era director del periódico El Economista, y fue pues en la etapa en que se jugó la pre-campaña, ¿verdad?, de los diversos partidos políticos para lo que sería la elección, en donde lo más probable era que fueran electos como candidatos Luis Donaldo Colosio por el PRI. Allí en esa época no había coaliciones. Diego Fernández de Ceballos por el PAN y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por lo que entonces era el PRD. De tal manera que pues ya tiene sus años de haber tenido esa idea, y entonces pues lo que yo hice fue tratar de ver cómo algunos nombres de caballos pues tenían alguna relación o con el trabajo de sus propietarios, de los dueños de las cuadras. Y pues es muy interesante ver, ¿verdad?, la historia hípica, las grandes carreras, ¿verdad? Por ejemplo, meterte a toda la historia del Derby de Kentucky. Y entonces de ahí surgió la idea, y los nombres, pues fueron nombres ligados a diferentes actividades de cada uno de los caballos competidores. Me acuerdo que en aquella ocasión, pues, a Colosio le pusimos ecologista, porque estaba entonces la dirección de ecología adscrita a Sede Sol, de la cual Luis Donaldo, que pues trágicamente
perdió la vida en Lomas Taurinas, tenía bajo su mando en Cedesol. A Pedro Aspe, que era otro de los aspirantes, le pusimos Sincero, porque fue cuando él decidió que pues la moneda no tenía por qué tener tantos ceros. Se hablaba de que tú tenías 10 millones de pesos cuando en realidad lo que traías en la bolsa eran 100 pesos. Entonces pues le pusimos Sincero. Un día me invitó a desayunar Pedro Aspe y me dijo que pues le había caído bien que le hubiera puesto Sincero, porque si él no llegaba a ser candidato, de todos modos pues quedaría allí, ¿verdad?, de alguna manera inscrita una de las acciones que realizó como secretario de Hacienda. Y así es como se han venido poniendo los nombres. Xochitl Gálvez, pues en realidad ella fue una rebelde que quiso entrar al Palacio Nacional. En ese momento ella aspiraba a la candidatura a la jefatura de gobierno, ¿verdad? Y pues yo creo que un nombre más apropiado que rebelde para una mujer del perfil de la hidalguense que, pues como todo el mundo sabemos de su biografía, se levantó de la pobreza casi extrema hasta llegar a ser una exitosa empresaria. El hecho de que Claudia sea científica, ¿verdad? Incluso en el debate, en el segundo y tercer debate, ya Xochitl le decía a Claudia por el nombre de científica. O sea que, pues, la condición de Claudia Sheinbaum de ser doctora, ¿verdad?, especializada en temas del medio ambiente, que son pues una ciencia de las que ahorita deben de tener pues más interés y más auge. Ya ves cómo estamos padeciendo los calores, las contingencias, el cambio climático. Entonces pues, su nombre era científica. Y Jorge Álvarez Maínez, ¿verdad?, a quien él mismo dijo que le gustaba que le dijeran Maínez porque así le decían desde que estaba en la escuela. Pues simple y sencillamente el que lo bautizó como compadre fue Samuel García, cuando hizo el destape y dijo, no, pues va a quedar mi compadre Álvarez Maínez como mi sucesor, ya que yo no voy a poder ser candidato por cuestiones de la Constitución del Estado de Nuevo León. De tal manera que pues los nombres de estos tres fueron dos yeguas, y científica y rebelde, ¿verdad? Y un potro, ¿verdad? Que fue bautizado como compadre, y pues ahí está más o menos la intención, pues de darle un giro, pues que te diré, con un poco de sentido del humor, desdramatizando la política. No todo es guerra sucia. Ahí se hicieron comentarios de lo que hacía el dueño del hipódromo, que pues para este caso el que lo maneja es el presidente de la República cada 6 años, ¿verdad? Lo que hacían otros caballos o otras yeguas que se metían, aunque no fueran en la contienda del hándicap presidencial, pero que pues también alcanzaron a tener allí su respectivo nombre. Ahí tenemos, por ejemplo, a Clara Brugada, y en los primeros días de campaña, pues no cuidaba muy bien su estilista el aspecto de su cabello y le pusimos Despeinada, o a Santiago Taboada, que por todo lo que se ha dicho de la situación del cártel inmobiliario, pues no hubo de otra que ponerle inmobiliario, ¿verdad? De tal manera que, pues, un poco con sentido del humor, ¿verdad?, que al mismo tiempo lleva algo de sentido crítico. Así es como se bautizaron los caballos y las yeguas en este hándicap presidencial. Sí, tienes toda la razón, este sentido del humor que pues hasta se agradece, ¿no? Porque en medio de tanta campaña, de tanto señalamiento, digo, creo que algo bueno tiene que tener también, ¿no? Pues yo creo que sí, siento que aquí es muy importante mantener, ¿verdad?,
el ánimo de la ciudadanía Así es. con respecto al interés que manifieste para un proceso electoral tan significativo como va a ser este del próximo domingo, ya que se juegan el mayor número de cargos de elección popular que nunca se hayan jugado antes en la historia de la democracia moderna de México, empezando de la época posrevolucionaria de principios del siglo XX hacia estas fechas. Así es. José Luis, ¿cómo explicar que la Iglesia llama al voto, pero en contra de Morena? Y ya lo hace de una manera abierta, ya no le importa si hay algún castigo o si hay algún comentario en contra. Y esto pues se supone que el marco legal electoral lo prohíbe, ¿no? Pues mira, en tanto que Iglesia sí es una situación que el marco legal regula, pero de una manera pues muy poco definida, ¿verdad? Son reglas de esas que quedan siempre a veces a la interpretación de la gente. Y yo creo que cuando habla el episcopado, pues más bien habla el que en ese momento es el jefe del episcopado mexicano. Y ellos, pues tú lo sabes históricamente, yo le ponía que el episcopado, ¿verdad?, le daba al PAN, a las oficinas del PAN, un fuerte olor a sacristía, ¿no? Toda vez que, pues más que el PRI o que el PRD, que pues se supone ellos profesaban un socialismo cercano al marxismo, pues entre PAN y PRI, que eran de centro y de derecha, pues sí estaban muy vinculados, ¿verdad?, a el PAN definitivamente vinculado a la Iglesia Católica, y el PRI pues tratando de mantener a su militancia, ¿verdad?, no como una grey que profesara una religión, pero sí casi que al grito de que todos los priistas, como los mexicanos, somos guadalupanos, ¿verdad? De tal suerte que a mí no me extraña que la Iglesia se haya manifestado en contra de Morena, porque te voy a dar dos consideraciones que creo que han sido factor para que la Iglesia lo haya hecho esos comentarios que van dirigidos directamente en contra de Morena. Uno, bueno, las agresiones que directa e indirectamente desde las mañaneras o en otros foros el presidente ha hecho contra declaraciones de la Iglesia. Ese es un primer punto que siento que es fundamental. El presidente los pica, pues ellos responden, ¿verdad? Claro. Y dos, ¿verdad?, que en México en realidad pues no existe, ¿verdad?, un abanico político izquierda-derecha, por ejemplo, en España o en Inglaterra, en donde están perfectamente definidas las tendencias ideológicas, porque solamente hay dos partidos importantes. Pues aquí en México, de repente, ¿verdad?, tú ves que una militante del PRI de fuerte raigambre atlacomulquense como fue Alejandra del Moral, de un día para otro dice, no, pues a mí me trataron mal como candidata, no me hicieron caso. El panista que ahora es candidato a senador, que se apellida Vargas, pues me hizo guerra de manos caídas, nunca promovió mi voto, y a pesar así quedó a 6 puntos de Delfina Gómez, que le ganó, ¿verdad? Y Alejandra del Moral en un momento dado ahora está apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum. O sea, Alejandra del Moral se va con científica. Claro, justo lo que te quería preguntar y que nos compartieras tu opinión, porque hoy todas las primeras planas traen
traen este tema, ¿no? De Alejandra del Moral, que faltando nada para concluir estas elecciones, se cambia de bando cuando en su momento también fue señalada de actos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, y pareciera que ahora que se va con Morena, pues ya no hay delito que perseguir, ya no hay corrupción, y yo no sé si es parte de la desesperación, también no lo sé, de sumar priistas a las filas de Morena, o si realmente salió tan mal, ¿no? Que no le cumplieron, que no la apoyaron, que ya no le importa esto que tú mencionas, ¿no? De estos ideales que hay en cada partido político, de estas corrientes, donde ella siempre apenas en febrero sacó un video apoyando a Xóchitl, donde ella decía, ¿no? Que pues era priista de toda la vida, y vemos ahorita que ya tan fácil como irse a Morena, que es lo que han hecho muchos en su momento, también Erubiel renunció al PRI, y no se fue tal cual a Morena, pero sí al Partido Verde, entre otros actores políticos. Pues sí, tienes ahí un ejemplo claro de que en este tiempo el pragmatismo es una conducta mucho más arraigada y mucho más fuerte que la ideología. O sea, Alejandra del Moral fue pragmática, dijo, acá no me hacen caso, ¿verdad? Tengo tache con Ana Lilia Herrera, que es la presidenta de mi partido y fue mi competidora por la candidatura al gobierno del estado, de tal manera que yo, que ya fue presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, ¿verdad? Pues quiero seguir siendo un personaje que esté cerca de la actividad política. No sé cuáles hayan sido los términos de la famosa plática que dijo que tuvo con la doctora Claudia Sheinbaum, pero pues simple y sencillamente renuncia al PRI, se va a apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum, y aquí en política, Carla, tú lo sabes perfectamente, ¿verdad? No hay nada casual en política, ¿verdad? Sí. Solamente los ingenuos piensan que las situaciones se dan por un simple gesto de simpatía. La política es una cuestión en donde nada es casual, y pues habría que ver quién está o qué está detrás de la decisión de Alejandra del Moral. ¿Quién está? Pues se ha mencionado que el propio exgobernador Alfredo del Mazo, ¿verdad? ¿Quién está detrás? ¿O es simplemente pues un sentimiento muy personal y desde mi punto de vista muy respetable de Alejandra, que dice, pues aquí no me quieren, ¿verdad? Yo claro. No voy a estar esperando a que le ofrecieran una candidatura plurinominal, a que me den un premio de consolación y luego me avienten allí a ser una diputada del montón. Claro. Simple y sencillamente yo quiero ser una figura política relevante, y creo que el camino que escogió pues fue manifestarse a favor de la doctora Sheinbaum, y pues simple y sencillamente es su pragmatismo y no su ideología la que la lleva a tomar esa decisión. Sí, ya veremos si esta jugada pues le sale como ella espera, ¿no? Porque hay muchos comentarios donde de traidora no la bajan. Y más, yo siento que por los tiempos, ¿no? También, si esto lo hubiera hecho desde el principio de la campaña, probablemente pues no nos habría extrañado tanto. Pero ahorita ya el cierre y que tome esta decisión, creo que sí, pues es muy cuestionable, y como bien mencionas, en política no hay casualidades. Pues sí es, yo creo que esperemos que, sin lugar a dudas, Alejandra del Moral tenía una base militante de seguidores bastante fuerte, no solamente en la zona de los Cuautitlanes, que es de las zonas más densamente pobladas del Estado de México. Allí está Ecatepec, en Ecatepec ahora es candidato a senador Erubiel Ávila, que fue gobernador priista del Estado de México, presidente municipal 2 veces de ese que es el municipio ahora el más poblado de toda la República. Pues en esa zona de alta densidad ciudadana, o sea,
con un padrón muy importante en el Estado de México y a nivel nacional, pues quién sabe cuánta gente sigue pensando, ¿verdad?, en el trabajo que realizó Alejandra del Moral como presidenta del partido, como candidata y como funcionaria del gobierno de Alfredo del Mazo, pues que estuvo en la secretaría que pudiéramos considerar era la de bienestar del gobierno del Estado de México, donde se dispensaban todos los favores sociales. Así es. José Luis, en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha puesto esta mañana que las elecciones se celebrarán en paz, en medio de una cifra de muertos que se registraron ayer, 90 mexicanos que perdieron la vida de manera violenta, pero también de candidatos que, de acuerdo al diario 24 Horas, ya se contabilizan 34 y 560 son pues cuidadas por elementos del Ejército y la Marina. Es lamentable que el presidente haga estas declaraciones cuando claro que ha sido todo un tema la violencia que hemos visto en estas elecciones, donde por más que diga que todo se va a llevar en santa paz, pues creo que habrá que esperar al 2 de junio también, ¿no? Para ver qué tanto, no sé, incide ahí también incluso el crimen organizado, ¿no? Tienes toda la razón. Yo creo que pues es una declaración bastante apresurada del presidente, como decía Ciro Gómez Leiva hoy en la mañana, cuando le informaron de esa declaración en la mañanera, digo, pues no sé en qué país está viviendo el presidente, porque pues ayer hubo tantos muertos, el fin de semana hubo tantos, y la suma de su sexenio pues va a ser una suma impresionante de homicidios, ¿verdad?, dolosos, o sea, de asesinatos, más de 200,000 mexicanos en su sexenio que han muerto en unas condiciones que pues no se pueden calificar solamente de violencia, sino de presencia del crimen organizado en la mayoría de esos eventos. Así es, lo cual es lamentable, ¿no? Porque yo no sé, bien mencionas, ¿en qué país vive el presidente cuando dice que no hay más violencia, sino que son más homicidios, pero no es violencia? Entonces ya no entendí, ¿no tendría que ver una cosa con la otra? Pues mira, al presidente en realidad, desde mi punto de vista, ¿verdad?, a veces, como dice el refrán popular, se le van las cabras al monte, y con esa declaración que acabas de mencionar, pues que parece una paradoja inexplicable, como que ya no hay violencia, ¿verdad?, cuando él mismo reconoce la existencia de los homicidios, ¿verdad? El hecho de que baje el número de homicidios no quiere decir que la violencia se haya terminado. Por el contrario, pues es solamente, ¿verdad?, una variable en lo que se refiere a la contabilidad de los homicidios que se cometen en México, pero pues desde el punto de vista mío, como lo externó Ciro, y me imagino que muchos mexicanos, pues es una contradicción eso de que bajó un poco el número de homicidios, y eso quiere decir que se terminó la violencia en México. Mira, ni la violencia, ¿verdad?, ni la pobreza, ni la corrupción se va a terminar con el resultado del 2 de junio inmediatamente. Tiene que ser un proceso de quien resulte vencedor en los comicios, si bien nos va a mediano plazo, y si no, de largo plazo, porque son cosas que no se componen de un día para otro. Tienes toda la razón. Desafortunadamente son cosas que venimos arrastrando de otros sexenios y que desafortunadamente se han ido agravando, ¿no? Porque sería buenísimo saber que todos esos problemas se van erradicando poco a poco, incluso que pudieran ir bajando estas cifras, pero no ha sido así, al contrario, son cifras donde van en aumento, y desafortunadamente creo que tiene mucho que ver con el perfil de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, que muchas veces no cumplen con estos perfiles para desempeñar estos cargos, y desafortunadamente pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Más violencia, más impunidad, más corrupción, más pobreza. Son muchas cosas que yo siento
que por eso es importante salir a votar, pero también hacerlo de manera consciente, por quién estamos votando y qué tipo de personajes son los que nos van a representar, José Luis, porque creo que a veces en este hartazgo y también en esta indiferencia de ver que las cosas no cambian, la gente vota por quien sea. Ya no le importa si está votando por una persona que tiene una preparación académica, si está votando por una persona que realmente tiene vocación, que realmente está comprometida. Creo que eso también ha sido un problema muy grave y como sociedad somos los únicos que podemos componer esto. Estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos. Mira, aquí la situación es que el valor del cambio ciudadano que se pueda dar a partir del próximo domingo 2 de junio, ¿verdad? Es que será la sociedad la que imponga una nueva correlación de fuerzas políticas en México, que esa correlación de fuerzas políticas definitivamente establezca equilibrios que impidan, ¿verdad?, que los cargos públicos sean manejados de manera tan patrimonialista como pues se vio en el estado de Veracruz, donde la candidata de Morena, Rocío Nale, inició con una gran ventaja, pero mientras le fueron saliendo a la luz una serie de pues propiedades que inmediatamente la ligaban a un comportamiento deshonesto como funcionaria, pues ahora es una candidata que está a punto de perder la elección el próximo domingo. Es en relación exactamente a los factores que acabas de mencionar. Claro, y creo que lo hemos visto incluso en otros estados también, José Luis, donde muchas veces pues ya no se puede la candidatura para el propietario, pero ponen al hermano, ponen a la mamá o ponen a cualquier otro pariente y creo que se pierde también esta credibilidad, ¿no? ¿Qué clase de políticos tenemos? Donde tan fácil como poner a la esposa, lo hemos visto también aquí en la Ciudad de México, que se van heredando el poder, está el esposo y luego está la esposa y luego otra vez repite el esposo y la esposa y así se las llevan y desafortunadamente por eso nadie quiere dejar sus cargos en la política, porque es una manera, es un modus vivendi, pero ya no lo hacen por servirle al pueblo, sino por servirse del pueblo. Exactamente, tienes toda la razón. Allí ahora en Morena pues es ya muy recordado que René Bejarano y Dolores Padierna pues eran una pareja que pues 3 años uno y a los 3 años el otro, y así sucesivamente duraron casi, ¿verdad?, cerca de más de 6 por 3, 18 años, cambiándose, alternándose una vez uno, y otra vez otro, los cargos de elección popular. Esa es una situación que molesta, que agravia al pueblo, porque dicen otra vez a votar por lo mismo. Exacto. Pues yo creo que simple y sencillamente la decepción es una reacción justificada y natural del elector, que ahora esperemos que no por la presencia de gente que está descalificada ahuyente y tengamos al votante y tengamos una abstención que pudiera ser pues uno de los factores que hiciera triunfar a una o a otra de las candidatas, que creo que pues son las que tienen verdaderas posibilidades de ganar el próximo domingo, ya que el compadre pues para acabarla de reventar en el evento que tuvo en San Pedro Garza, pues ya ves, le tumbaron ahora sí que toda la escenografía y 9 muertos y todo, de tal manera que el compadre pues es un candidato que pues nació casi muerto y con una mala suerte que, como están diciendo ahora en Nuevo León, puede ser que si en este momento Álvarez Maínez comprara un circo hoy, mañana le empezarían a crecer los enanos, Carla. Así es, y de verdad qué mala suerte tuvo Jorge Álvarez Maínez en este evento, ¿no? Y también creo que fue un candidato que
no era el candidato realmente, ¿no? Muchos esperaban que fuera Samuel García y creo que también desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Sí, definitivamente. Pues mira, estamos en el umbral de un cambio democrático en México. Te vuelvo a repetir, la correlación de fuerzas ya está dada. Tú lo viste el domingo que fue la famosa marea rosa. Sí. Eso pues es una gran señal, ¿verdad?, de inconformidad popular que no se va a acabar si pierda o gana Xochitl el domingo. Ya eso es el establecimiento de un contrapeso ciudadano a una forma de gobernar pues autoritaria, ¿verdad?, y patrimonialista, como se le está acusando ahora día tras día, ¿verdad?, a la cuarta transformación. Así es, José Luis. Yo creo que las redes sociales en estos momentos han sido clave en estas elecciones porque todo se sabe, todo se hace viral, ya no hay este tipo de cosas, ¿no?, que se veían antes, que nadie se enteraba, que todo quedaba por abajito del agua. Creo que las redes sociales han servido para eso, para evidenciar los malos manejos, para evidenciar las propiedades de muchos políticos, para evidenciar muchas cosas que antes pues la gente ni se enteraba, ¿no? Y creo que también en este sector de los jóvenes, eso les ha ayudado a darse una idea de por quién votar, ¿no? Sin lugar a dudas, la franja de los que van a votar por primera vez, a los que tienen 25 años, es una franja que suma ya más de 8 millones de electores mexicanos entre 18 y 25 años. Y 8 millones de votos definen cualquier elección presidencial, Carla. Así es. José Luis, ¿algo más que nos quieras compartir? Pues yo lo que quisiera compartir es que efectivamente la gente pudiera salir a votar con la seguridad de que pues no va a haber incidentes de violencia. El mapa de riesgo pues está perfectamente señalado en donde pudieran ocurrir. No creo que pase en la Ciudad de México, no creo que pase en algunas zonas del Estado de México. Hay lugares señalados peligrosos en Michoacán, en Guerrero, en Zacatecas, pero eso no es, afortunadamente, ¿verdad?, la mayoría de la realidad mexicana. Mi comentario es, hay que salir a votar, hay que hacerlo en paz y ojalá este fortalecimiento democrático sirva para que existan los equilibrios y los contrapesos que eviten corrupciones y autoritarismos. José Luis Camacho, analista político y creador del Handicap Presidencial, muchas gracias por estar con nosotros en tu espacio AR Noticias, el pulso de la Asociación Presidencial. Pues muchas gracias a ustedes, para mí es un privilegio estar en este espacio. Gracias. Y pues las veces que sea necesario, ojalá después del 2 de junio tengamos la oportunidad de hablar de varias cosas, como por ejemplo, cuáles fueron las encuestas que más se acercaron a la realidad del resultado electoral. Pues un saludo y un agradecimiento por el espacio que me dan. Muchas gracias, José Luis Camacho, analista político, que tengas excelente día. Gracias. Igualmente. Pues ahí está, amigos, seguidores, esta plática con este gran analista político, y creo que tiene muchísima razón en todo lo que comenta. Hay que estar conscientes que gane o pierda Xochitl Gálvez, sí hay un nicho de la población que pues está cansada, está harta, tiene pues todos estos sentimientos, ¿no?, de que las cosas no han cambiado, y bueno, ya veremos qué pasa el 2 de junio. Mientras nos vamos a las encuestas, producción, ¿ya las tenemos ahí? Sí. Muy bien, comenzamos con, a ver, ¿qué encuestas tenemos por acá? Se extraña Juan Ayón, y él siempre tiene las encuestas a la mano. El País. Tenemos aquí las encuestas del País. Vemos, ahí dice encuesta, Sheinbaum llega al final de la campaña como clara ganadora. Vemos ahí a Claudia Sheinbaum con un 56%, seguida de una Xochitl Gálvez con un 33% y un Jorge Álvarez Maínez con un 11%. ¿Qué otra encuesta tenemos? Tenemos la del Universal. La del Universal, que ya la comentaba
al principio de este espacio. Claudia va directo a las urnas con 20 puntos de ventaja sobre Xóchitl, que es un 54%, seguido de un 34% de Xóchitl y un 12% de Jorge Álvarez Maínez. ¿Alguna otra encuesta que tengamos? La del Financiero. Vámonos a la del Financiero. La tenemos por acá. Es que tengo aquí, pero creo que esta es del Heraldo, ¿no? La del 58.8. Es la del Economista, perdón. Es la del Economista, muy bien. 58.8, Claudia Sheinbaum, 31.8, Xóchitl Gálvez y 9.4% Jorge Álvarez Maínez. Es lo que traen las encuestas y como lo hemos comentado, todo se va a ver el 2 de junio porque muchas encuestas pues son estadísticas, ¿no? Más bien, y creo que pues no podemos adelantarnos. Habrá que esperar al 2 de junio cuando la gente salga a votar, salga a ejercer este derecho. Y pues no sé, producción, ¿tú qué opinas? Tú que estás en otra generación, ¿qué han dicho tus amiguitos? ¿Sí van a ir a votar? Porque también creo que hay mucho abstencionismo, ¿no? Muchos chavos dicen que van a anular su voto. Pues sí, muchos sí van a ir a votar, pero la mayoría todavía no sabe bien por quién. Oye, pero ya casi se va a cerrar ya la elección, o sea, ya estamos a la recta final. Exacto, pero es que realmente si lo piensas así, ¿quién se ha preocupado por lo que piensan los jóvenes de mi generación? ¿Recuérdanos tu generación? Y soy generación Z. Z. Ajá, o sea, es como que nadie ha dicho nada sobre que el campo laboral es inexistente para los recién egresados, nadie ha dicho nada sobre la inaccesibilidad de la vivienda para los jóvenes recién egresados, nadie ha dicho nada de proponer salarios justos, de proponer nada, o sea, lo que dicen se queda más como el novio que te habla bonito. Ajá. Como el novio que promete y no cumple. Como el vato de la fiesta que nada más te habla bonito para sacarte unos besos, pero pues nada más, o sea, no hay nada más que palabras. Claro. Pues sí, y es interesante esa postura porque lo he visto mucho en redes sociales también con jóvenes de esta generación Z, chavos que tienen menos de 26 años, que todavía pues están viendo por quién votar. Algunos ya lo tienen muy claro, pero otros están aún indecisos y es ahí donde el 2 de junio pues vamos a ver cuál es la tendencia. Vámonos rápidamente al cartón de Luis, porque ya lo tenemos por acá. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Cartón de Luis? Dice que va a haber un Maínez Fest. ¿En serio? Sí. Ok. Bueno, yo aquí tengo mi cartón, ahora sí ya lo preparé. Ya está. A propósito de las contingencias, a propósito del calor excesivo, de este domo de calor con el que estamos viviendo en esta ciudad, pues aquí el cartón de Luis lo refleja muy bien. Dice, no más humo negro, y pareciera que se refiere a la refinería de Tula, ¿no? Que es la que contamina, la que nos trae todo este smog a la ciudad, que por más contingencias, por más hoy no circula, ya vieron que los coches no son el problema. Y es ahí donde muchos ciudadanos les asiste la razón, porque dicen, entonces, ¿para qué verifico? Entonces, ¿de qué sirve que tenga un coche nuevo, que a lo mejor tiene doble cero, incluso cero, si no puedo circular? Y creo que a muchos les asiste la razón y entiendo el enojo, porque a mí también me ha pasado, que dices, ¿por qué no puedo circular? Cuando los coches no son el problema está allá afuera en la industria, los que contaminan, los que todo el tiempo están quemando combustibles, incluso cuántas veces hemos visto las pipas, los camiones, muchos sin placas, y van contaminando por toda la ciudad y nadie les dice nada. Pero bueno, lo que sí le recuerdo y que es muy necesario es que usted salga a votar, por quien quiera, no importa, usted salga a votar. Es necesario vencer la apatía, la indiferencia ciudadana y el abstencionismo. Así que por favor, seamos buenos ciudadanos y salgamos a votar este 2 de junio. Hasta aquí llegamos con el pulso de la sucesión presidencial. No deje de seguirnos en todas nuestras redes sociales y muchas gracias por acompañarnos. Excelente día.